Hola. Pues buenas tardes a todos por estar acá. Estamos muy felices y muy agradecidos de esta invitación, sobre todo porque, como estaba introduciendo Igor, hay un montón de cosas que están como ligadas, articuladas, de muchas conversaciones que hemos estado teniendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces fue una invitación que recibimos con mucho gusto, porque no tuvimos esta sensación de ver, bueno, de entrada no estamos con toda seguridad asumiendo que curamos algo, sino que más bien convocamos a un momento público de una conversación que tenemos como hecha de andar con diferentes proyectos y con diferentes personas desde hace tiempo. Entonces a lo mejor nos gustaría como compartir y replantear eso, ¿no? Que justo quisimos tener este momento, aprovechar este espacio para tener este momento público de una conversación en curso hace tiempo, ¿no? Luego la siguiente parte, digamos, es que justo pensamos en esta invitación sobre modelos alternativos o economías alternativas en el arte, y hace tiempo que también nos transformó, o bueno, a mí de manera muy importante, pero creo que como institución nos transformó de manera muy importante, es CITAC 13, donde justamente Pilar Villela propuso este tema sobre la producción del valor en el arte. Y nos dejó desde entonces, eso fue hace 7 años, pensando en la relación con el arte no solamente desde un entendimiento ligado no solo con el mercado, porque implicaba no asumir que el mercado es algo del diablo, sino más bien entender de manera ampliada los modos de construcción de valor que están articulados en los procesos de construcción de valor de las artes, ¿no? En tanto objetos diferenciados culturalmente, pero esa es una posibilidad nada más, porque también era muy evidente que hay otro tipo de procesos que tienen que ver con muchos otros entendimientos de la vida, que no solamente están situados en un entendimiento de un marco occidental de la liberalismo económico, capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces, para tomar esta invitación precisamente, pensamos en una primera mesa donde interpeláramos a proyectos que tenían en común diferentes cosas, como precisamente asumirse desde una idea de las políticas de ubicación, ¿no? Como justo una noción que nos es familiar desde un texto de Donna Haraway y que tiene que ver con asumir y nombrar las políticas de ubicación de las personas y asumir que tenemos un privilegio de enunciarlos desde cierta parcialidad, que en realidad lo que supone es no asumirnos hombres universales del siglo XIX, sino justo entender que estamos partiendo desde un lugar para construir nuestros planteamientos, ¿no? Entonces, digamos que la radicalidad que había en esta selección fue en realidad invitar a proyectos que justo están explorando modelos pedagógicos que pues desbordan los estándares, que están asumiéndose de manera situada, que están explorando modelos de organización que van más allá del entendimiento de un curador organiza una exposición, se pone en una galería y se vende, sino más bien porque están permeados de otros modelos de organización social que a lo mejor no son necesariamente los de la democracia liberal burguesa, etcétera, sino que tienen otros anclajes. Y esa es parte de nuestra propuesta, ¿no? O sea, y además de esto, hay una manera de apelar a otros saberes y epistemologías que justamente pensábamos y sí creemos que justo, por ejemplo, las de los pueblos originarios, que el ponerlas en el pasado, pues es una posición colonial, ¿no? Siempre han sido contemporáneas y son contemporáneas, y es justo desde ahí que les invitamos. Y entonces hay pues representados de alguna manera estos 3 proyectos con los que hemos conversado hace tiempo, ¿no? Arte a 360 grados no va a acompañarnos en este momento de la conversación, pero es este proyecto situado en el territorio de Tlaxcala, en Coatlatlauca, en San Pablo del Monte,
y que justo tiene como punto de partida una serie de discusiones acerca de la defensa del territorio, de los minerales, de señalar esos extractivismos epistémicos, de recursos naturales. Y entonces la manera en que van a estar presentes esta iniciativa, que en realidad es una comunidad y es amplia, es a partir de sus posicionamientos críticos a través de los textos que pueden encontrar acá en la mesa y que les invitamos a ir compartiendo, y que justamente la imagen que nos decían era tomar a la manera de las tortillas, ¿no? O sea, como que hay estos bloques de papeles y entonces sí pueden tomar cada uno de cada bonche para hacerse su propio cuartito. Entonces, los otros dos proyectos justo son Lugar Común, de Oaxaca, que comparten también con Arte a 360 grados de Tlaxcala, por ejemplo, una forma de momentos de compartir el trabajo para el bien común, por ejemplo, a partir de la idea del tequio. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, si aparece en la conversación, que, dicho sea de paso, para ligar y ligar y ligar, era muy interesante pensando que acá está Farid Raccoon, cómo podríamos poner a dialogar de alguna manera estos modelos de organización, por ejemplo, con el mecanismo o el modelo de Lumbung, que fue tan importante en la documenta en la última edición, ¿no? Y también nos acompaña, bueno, es Jaime Ruiz de Lugar Común, y nos acompaña Leonor de Bruma, bueno, esta parte de la colectiva acá, que nos interesa mucho también, porque precisamente es un proyecto que se asume desde lo situado, que está ligado también con un contexto de participación política y modelos de organización desde Jalapa, ¿no? Como una ciudad, pero más bien un centro de un territorio, de una serie de procesos que nos interesan mucho, y la verdad es que somos fans. Entonces somos fans de los tres proyectos, y esa es la razón por la cual, si teníamos una oportunidad de ponerles a dialogar y de compartir estas cosas que en el PAC nos sentimos siempre con un gran privilegio de tener este diálogo con proyectos tan inquietantes, y a veces sentimos un poco, no sé si esto es un poco, a veces sentimos un poco de culpa de tener esta cercanía y no socializarla todo el tiempo. Entonces estas oportunidades no podemos perderlas, ¿no? Entonces justamente no partimos de la nada, sino de compartir las conversaciones que tenemos en curso. Entonces, bueno, bienvenida, bienvenido, bienvenides, y como quieran comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los proyectos. Leonor quiere leer algo, Jaime va más bien a platicarnos una breve introducción, y luego vamos amarrando una serie de problemáticas que creemos que tienen en común, ¿no? Y por supuesto, muy pronto pasamos a la parte de las preguntas, ¿no? Para justo tener una conversación más compartida. Entonces, perdón por esta larguísima introducción, pero había que hilar. Entonces, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias también a todas y todos que están por acá escuchándonos. Justo partiendo un poco de esta parte que dice Cristian sobre lo situado, sobre lo que se habla específicamente en un territorio, a mí me gustaría compartirles unos textos que preparamos para ustedes, sobre todo porque yo soy una parte de la colectiva en realidad, y estos textos están escritos a 4 manos, y es un poco lo que queremos compartirles, pensando en que el pensamiento o las maneras en las que sentimos o pensamos lo que estamos realizando no es desde una individualidad, sino siempre en una colectividad. De hecho, allá están Rodrigo y Ramen, que también son parte de la colectiva. Como la bruma, pues siempre estamos en gotitas, como gotitas de agua, pero que en conjunto son algo que baña como pues todo el territorio, ¿no? Entonces, les voy a compartir estos textos, intentaré no tardarme tanto. Bueno, Bruma es un espacio para pensar el arte y cómo producimos el arte desde Veracruz, y cómo hacemos o no hacemos crítica frente a nuestro contexto en el que vivimos. Es un espacio-tiempo para reflexionar cómo compartimos cosas, saberes, procesos, información, sobre todo para cuestionar desde dónde y quiénes escuchan nuestras historias y cómo representamos nuestro paisaje y nuestro territorio. Como la bruma que somos una niebla que está conformada por partículas de agua, 4 partículas humaniformes, una de ellas que creció fantaseando con que su gobernador se declarara homosexual, ansiando que como efecto dominó todo mundo saliera del closet.
¿no? Un oaxaco que le encanta buscar y recovecos culinarios en las ciudades, buscando todo lo que pueda comer y probar. Una porteña de Veracruz que usa playeras de leopardo, y yo, una norteña con complejo de ser un helecho. En Bruma hacemos muchas cosas diversas, caminamos por la ciudad. Bueno, pues aquí estamos viendo algunas fotos de lo que hacemos. Hacemos exposiciones, se arman proyectos, se organizan cosas, dialogamos un chingo, y platicamos más todavía. Bruma se ha convertido en un espacio de encuentro donde hay chance de plantear nuestras experiencias de muy distinta índole, aunque con el hilo conductor de pensar nuestra relación con el arte aquí y su conexión con todo lo demás. La bruma entra desde el mar todas las mañanas, traída por los vientos del norte, del sur, del Atlántico. La bruma hace que todo parezca un mundo fantasma, se forma con los primeros rayos del sol e ingresa al continente, llenándolo todo desde la humedad hasta las faldas de la cordillera. La bruma se encuentra en la región central del estado de Veracruz, entre las montañas y las costas del Golfo de México. Para formar parte de la bruma no tienes que ser veracruzana, porque todos vienen de distintos lados, de zonas así llamadas Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Nayarit, Tabasco, Chiapas, y toda la migración que atraviesa nuestras ciudades. Nos gusta la canción de Vienes y te vas, de los Askis, no sé si la hayan escuchado, la de vienes y te vas. Bueno, esa, donde le dicen a una mujer amada que hace lo que quiere, que se la pasa muy bien, que de pronto están muy bien juntos y que parece que él la ama, pero luego se le olvida y se va. Y que no se sabe si es feliz cuando está con ella o también lo es cuando se va. Esta mujer al parecer es muy olvidadiza, pero puede ser feliz cuando está y también cuando se va. A veces sentimos que Veracruz es así, o más bien nos identificamos con esta canción porque sentimos que es el carácter de la movilidad que tanto nos gusta de estos espacios donde la gente va y viene. Por ejemplo, en el puerto siempre se está viendo cómo entran y salen barcos. En Jalapa pasa exactamente lo mismo, pero con las personas. Bruma también es así, no está constantemente en el espacio social, aparece una vez al año y luego se va, viene y se va. Y los compas se sorprenden que regresemos cada vez. Parece que nos despedimos para siempre y luego las mareas de la vida y los fenómenos climáticos nos hacen volver. Gracias. Muchas gracias. Creo que Vienes y te vas en realidad podría haber sido el título de la charla y lo quiero retomar porque también me gusta mucho esa canción. Entonces, Jaime, muchas gracias. Hola, yo soy Jaime, gracias primero a Yarkut, a Igor. Creo que tuvimos un viaje a Oaxaca pues, organizado express, pero bastante fructífero, y el cual me ha como también puesto a pensar otra vez en el proyecto de Lugar Común. El Lugar Común es un proyecto consecuente como de una tradición que había en Oaxaca, creo, acerca de compartir modelos educativos, fundar proyectos que pudieran crear como una red común para formarse en relación a las artes visuales, creada pues por Tamayo, por Olga Tamayo, por Francisco Toledo, por Elis Ramírez, por mucha gente que como que actuaba en esa misión. Y digo, crecer ahí, estudiar ahí de manera gratuita, tener tanto acceso a educación, cuando yo era estudiante pensaba que era normal, ¿no? Creo que el gran modelo educativo que se fraguó en el espacio cultural que se llama la curtiduría, que fue también consecuente con las lógicas de Francisco Toledo, que fundó Demián Flores, que fue donde a mí me tocó estudiar básicamente, planteaba cómo poder crear un modelo a partir de las formas de crear comunes, como estas estrategias que mencionaba Cristian, que devienen de las comunidades originarias y de las formas de autoorganización, como el tequio, como la guelaguetza, como la compartencia, como la comunalidad. Cómo nos podíamos enfrentar como artistas visuales a un contexto que necesitaba crear un sistema
autosostenible en el futuro, que no radicara como en héroes, ¿no? Como en la figura que puede ser Francisco Toledo. Entonces, ese programa inició en 2009 con un modelo pues, muy profesional de 2 años de estudios. Entonces, ahí me tocó estudiar con Mónica Castillo, con Naomi Rincón, con Pilar Villela, con Felipe Ehrenberg, con Carlos Serpa, con Marcelo Expósito, con una serie de docentes como, con una dirección pedagógica planteada por Mónica Castillo sobre cómo crear y mantener como esa producción de los comunes como un acto estético y artístico, ¿no? Entonces, digo, como que las bibliografías, las referencias que teníamos en ese esquema pedagógico pues eran de todo, como desde las teorías relacionales de Bourdieu, que era más una noción occidental, pero también cosas que venían emanando de las comunidades originarias, como Jaime Luna y toda la teoría acerca de la comunalidad. Entonces para mí era como muy importante tratar de pertenecer a esa red. Creo que también genera como una responsabilidad y una ansiedad como de cómo se puede contribuir a mantener como esa red en el futuro. Entonces yo traté de crear un proyecto en el barrio donde crecí, donde emigraron mis papás cuando yo era muy pequeño, por varias razones. Por una afiliación territorial, creo que eso es algo que nos tiene como en común, que estamos localizados territorialmente a un lugar particular, y porque quería tener como cuidado de mí mismo y no como caer como en situaciones de riesgo o ingenuidades como dentro de esa práctica artística, ¿no? Y creo que, bueno, lo iniciamos en 2012, hace 10 años ya, y ha tenido como muchos cambios. Yo aparezco como cofundador, por ejemplo, cuando hablamos del lugar común, porque pues lo hemos estado como procurando muchas personas, y creo que una de las cualidades del proyecto es que ha estado en una fundación constante, o sea, como que nunca se ha llegado a establecer o a instituir como en términos como hegemónicos, y creo que eso ha sido como un gran acierto o una gran cualidad como plástica del proyecto. Y empezamos primero tratando de crear formas de crear pretextos comunitarios como de largo plazo, porque básicamente las comunidades migrantes de los pueblos indígenas hacia la ciudad de Oaxaca pues migran de una manera forzada por búsqueda de servicios, por búsqueda de educación, por búsqueda de acceso a empleos, por ciertas condiciones como muy particulares. Y tienen una forma de evocar estos modelos que se reproducen en las comunidades originarias para gestionar servicios públicos, o sea, la luz, el drenaje, el agua, el teléfono. Pero básicamente cuando tienen concreto, que implica que ya tienen todos los servicios gestionados, las comunidades se empiezan como a diluir, porque no tienen más motivos de procurar esa convivencia. Entonces tratábamos de procurar esos bienes en las acciones artísticas o en la gestión cultural, basada como en el territorio del barrio que se llama Patria Nueva, que está localizado a las afueras de la ciudad de Oaxaca. Y en ese camino pues hemos tratado de reclamar espacios públicos que hay en el territorio de la colonia, tratando de generar mapas de saberes o bienes que hay en la colonia y que pueden suscitarse como un pretexto de congregación o de cohesión comunitaria. Y al principio eran como cosas que aparecían y desaparecían, ¿no? El proyecto, como en 2012, 2016, era un proyecto que empezó a generar como cierto interés, cierta especulación de qué estaba pasando en ese barrio, y cuando llegaban a visitarnos parecía una ficción, ¿no? Como que lo contábamos pero no podías ver nada, porque eran como situaciones que pasaban generalmente los domingos, ¿no? Ese periodo, como de 2012 a 2016, funcionó creando modelos económicos que de alguna manera eran no monetarios. Todavía no sabemos cómo llamarles, pero eran como bastante informales, como nos basábamos básicamente en qué podía producir la amistad entre vecinos, en qué podía producir la donación, ¿no? como el don, como una economía para producir plasticidad comunitaria. Creo que eso era algo que nos interesaba mucho en esos momentos, y nunca trabajamos en función del dinero. Creo que eso fue algo como muy particular. Creo que en ese periodo Lugar Común contribuyó mucho a suscitar nuevas formas de imaginarios públicos. Cuando nos empezábamos a reunir en la calle,
el imaginario de la congregación colectiva en el barrio estaba limitado a que la gente pensaba que íbamos a crear un partido político, que queríamos abrir un Oxxo o que estábamos fundando un movimiento religioso. Y yo tenía como cierta especulación de ser como el presidente o el líder religioso. Entonces nos ha costado mucho crear estos nuevos referentes en el imaginario público basados en la producción artística. Fue un acierto hacerlo en ese contexto y con mi familia. Mi mamá fue fundadora de la colonia y también gestora de muchos servicios públicos, entonces pues tengo como esa protección matriarcal en el lugar, porque por ejemplo también nos dimos cuenta que así como coexisten esas formas relacionales o participativas de las comunidades indígenas, también hay un trauma puesto al común, ¿no? De todas las situaciones de despojo, de migración forzada, de abusos que se han suscitado por tantos años en las comunidades indígenas y que también coexisten en el contexto del lugar común. Entonces, cuando nosotros ingenuamente empezamos a crear situaciones donde invitábamos artistas, sobre todo del extranjero o de tez blanca, empezó a haber como muchos problemas. Uno de los problemas más graves fue que algunos vecinos, específicamente de una región en Oaxaca, les llamaban lingüistas, las personas de tez blanca, con mucho desprecio. No supimos por qué hasta que ya había muchos conflictos como entre la gente que venía de fuera, invitados por nosotros, y la gente del barrio. Y es porque en los 70s, 60s del siglo pasado había muchas misiones como académicas norteamericanas afiliadas a una religión en particular y de lingüistas que iban a ciertas comunidades indígenas a aprender los idiomas locales para luego evangelizar, ¿no? Entonces, para las personas de esta comunidad, básicamente es Jalapa de Díaz, la comunidad de donde eran las personas que le llamaban así a las personas de tez blanca, pues tenían como la noción de que un lingüista era alguien que los iba a despojar de algo, ¿no? Y entonces empezamos como también a reconocer cómo el común también puede ser ese espectro como de lo abyecto, de lo bizarro, del abuso, y que teníamos que tejer formas de negociar y coexistir con todo eso y no nada más con el idilio o lo romántico que puede ser la creación comunitaria en un contexto como Oaxaca. Bueno, no, muy bien. Algunas notas. Igual, también si ustedes quieren como seguir el hilo de las intervenciones, como lo hacemos, y ahora quiero plantearles algo que justo, o sea, estoy entre todo lo que está compartiendo Jaime, pensando en este viaje a Oaxaca del fin de semana, pero a la vez también tengo la cabeza pegada a la canción que puso Leonor, que justo hay una parte en la que dice: no sé si estoy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Insisto que podría haber sido el nombre del panel, porque creo que esta contradicción de lejos, cerca, ¿no? Como vienes y te vas, tiene que ver con muchas cosas que ustedes han compartido. Por ejemplo, cuando le preguntas a Jaime, ¿cuántos son el lugar común? No sé, algunos días somos tantos, algunos días somos menos, ¿no? Hay momentos en los que justo se reúnen y están trabajando y todo esto. Y creo que hay como esta cosa de este fluctuar, tiene que ver con, o yo lo pienso, como muchas negociaciones que están estableciendo con muchos marcos de pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, esta construcción del común o del imaginario de lo público, que pues en nuestra mente en realidad todo el tiempo estamos asimilando un entendimiento pues, occidental, liberal, moderno, capitalista, ¿no? De la idea de lo público, y que hay otros entendimientos que se ponen en tensión en este tipo de proyectos, pero que a lo que voy con el tema de esta mesa es que también desde el mundo sistema del arte en su entendimiento globalizado, mercado, etcétera, que es justo un poco algo que nos da cuenta de esta semana y toda la histeria que hay como justo de formar parte de esto. Y yo desde el otro lado, desde los territorios que justo se están habitando, desde los imaginarios en los territorios desde los cuales se están construyendo estos proyectos, les quiero preguntar precisamente cómo es ese ir y venir, esta negociación
con este sistema o sistemas del arte, ¿no? Y cómo es este proceso en términos de procesos de gestión, ¿no? De entenderse, nombrarse, narrarse como proyectos, que creo que también es algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo y en el hacer, ¿no? En el hacer de los distintos momentos de los proyectos. No sé si mi pregunta es clara, pero se las dejo. Me llamó mucho la atención esto que dijiste, Jaime, de plasticidad colectiva. O sea, creo que es una forma muy bonita de conceptualizar también la manera en la que se van entretejiendo las redes dentro de las colectivas, porque la colectividad no solamente es lo que sucede dentro de un grupo específico, sino cómo interactúa esta colectividad también con todo lo demás, ¿no? No solamente justo en esta romantización de las cuestiones colectivas y todo. O sea, platicábamos mucho dentro de nosotras como Bruma de decir, es que a veces uno sí quiere decir la colectividad apesta, ¿no? Es muy pesado, es muy difícil mantener, digamos que empezar es algo muy, puede ser como muy excitante, pero mantener todas estas proyectos que tienen que ver con muchísimas voluntades que están constantemente en juego y que además implican una negociación, llámese Estado, institución, barrio, se vuelve muy complejo porque digamos que te vuelves como un centro, ¿no? Un centro móvil, pues, pero a final de cuentas es un centro que está produciendo cosas específicas y aventando narraciones también específicas, ¿no? Entonces es complejo también tener esta negociación cuando se trata justo de hablar de dinero y de cuestiones económicas, si no está de por medio atravesado otro tipo de economías, ¿no? Que están, ¿cómo se dice?, atravesando precisamente los proyectos y las voluntades individuales y grupales de toda una colectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Bruma, pues la gente con la que regularmente trabajamos pues son artistas y cada vez más es muy curioso que se empiezan a unir al proyecto gente que no es artista y que precisamente les interesa generar otro tipo de conexiones con sus tipos de narraciones. Digamos, hay gente de biología, hay gente que se dedica a la geografía social, hay gente que se dedica pues a muchísimas cosas, ¿no? Por ponerles un nombre muy académico a las actividades, pues, ¿no? Pero un poco la apuesta es a decir, bueno, ¿cómo nos relacionamos con estas otras personas? También empezando a preguntarnos de qué otra manera el arte puede empezar a dialogar con otras prácticas que no sean las mismas de toda la vida, digamos. Obviamente no vamos a encontrar el hilo negro de nada, ni vamos a inventar nada nuevo, pero más bien cómo nos insertamos en prácticas en donde también dejemos de nombrarle arte, ¿no? O sea, como que ahí empieza un poco el ir y venir, el vienes y te vas, de decir, ¿sí nos nombramos o no nos nombramos, no? Porque cuando no lo nombras no puedes aplicar a ciertas convocatorias. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo nos presentamos para tal estímulo? ¿Cómo nos presentamos? Y se vuelve algo esquizofrénico, pero que también es parte de esa plasticidad de la misma colectividad, de decir, bueno, no nos vamos a pelear porque también es muy académico nombrarse, ¿no? Entonces, empezar a dislocar estas formas en las que nos vamos estructurando es lo que se vuelve más rico e interesante, y es donde justamente cabe la duda, ¿no? La duda y la posibilidad de que se abra una puertita hacia otra forma de hacer las cosas, siempre arriesgando pues justamente cuestiones pues políticamente correctas, ¿no? No sé si me estoy explicando. Pues en nuestro caso invitamos a Jaime Luna, que pues es la persona que más ha escrito sobre comunalidad hasta ahora, creo. Y lo invitamos en 2010 y en 2015 a hacer una plática en una calle que tomamos por un tiempo en el proyecto, y él nos decía pues muy claramente que bueno, fue la comunidad donde fuimos con Farid, Cristian y Igor la semana pasada. Nos decía que pues la comunalidad y estos principios como de autogestión, de autogobierno,
funcionan en un contexto de los pueblos mancomunados, pero que él tenía muchas dudas o nos dejaba de tarea que pudiéramos comprobar que funcionaban en la ciudad, en un contexto urbano, ¿no? Donde más bien parece que hay una tendencia a la segregación y a la privatización incluso del territorio. Pero luego también nosotros hemos pensado, o bueno, yo ahora que me mudé a la Ciudad de México, trabajo en el Tamayo, como que migrar de esa como noción de pensar en lo originario y luego migrar al centro de Chapultepec en un museo como el Tamayo, pues ha generado como una serie de contrastes, y creo que en relación a este comentario hay una distancia total entre las subjetividades y las lógicas del arte y la participación y las lógicas de la mancomunidad en una comunidad originaria como Guelatao, ¿no? Creo que hay una tensión e incluso son como polos opuestos, como sociales, pero creo que hay algo como interesante, porque entonces dentro de esos ejercicios como de plasticidad comunitaria es interesante procurar cuáles son como las proteínas con las que se aglutinan los datos que vamos generando en la participación. Entonces, por ejemplo, nosotros en Lugar Común nos hemos dado cuenta que hay contextos o entornos donde suceden encuentros entre personas que solo podrían suceder a través de la práctica artística, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos tratado de procurar. O sea, cómo ayer hablaban de la producción de subjetividad, ¿no? Cómo se puede producir nuevos datos intersubjetivos a través de la gente que va, de la gente que participa, que no tendría que estar en el contexto de la colonia, a no ser por el proyecto del Lugar Común, a no ser por como esos nuevos datos que arroja como esa forma de congregación. Y luego, pues, como ir en contra de estas nociones como neoliberales o capitalistas de la privatización. Creo que eso es algo también como muy fuerte que nos ha tocado, como si hay una tendencia dentro de las prácticas artísticas, pues yo creo que por su origen, su naturaleza hegemónica, pero también en su transición a las economías neoliberales, pues incluso el FONCA, que genera como la subjetividad de los jóvenes creadores, pues no tiene una categoría colectiva, ¿no? Incluso el hecho de que un miembro de una colectividad gane el FONCA, un joven creador, a veces es un motivo de la dilución de los colectivos. Hubo también un taller que impartió un proyecto en Argentina que se llama Curatoría Forense, en el cual tenían como unas gráficas muy interesantes de cómo los colectivos duraban lo que les costaba consolidar su comunidad, entonces en Argentina, en Sudamérica. Y algo que también nosotros nos hemos dado cuenta es que cuando el proyecto del Lugar Común se parece más a una situación colectiva cercana al arte, estos ejercicios fundacionales que hemos hecho y que están todo el tiempo como repitiéndose, aunque no terminan de consolidarse o de fraguar como en una noción de grupo, los pocos datos que se empiezan a producir sí son susceptibles de cooptación, ¿no? Como en el ámbito de las prácticas artísticas. Entonces eso es bien interesante, cómo se contradicen, digamos, dos procedimientos por los cuales cuando el Lugar Común se parece menos a un proyecto de arte es cuando sí funciona como una situación donde estas formas colectivas que tratamos de evocar de las comunidades suceden. Creo que a Cristian, a Igor, a Farid les tocó estar en un encuentro donde pudieron ser parte de ese fenómeno, pero cuando tiene una tendencia hacia las prácticas artísticas tenemos que entrar como en formas de negociación como bastante esquizofrénicas, como definir protocolos, definir qué porcentaje de una beca individual tenemos que donar al proyecto colectivo, estar atentos como de las formas de extractivismo simbólico que puede suceder el proyecto cuando alguien viene de fuera, regular como ciertas formas de, no sé, de explotación de la colectividad, ¿no? Y que creo que en el ámbito de lo artístico hay una tradición de cómo eso puede suceder. La verdad no quiero soltar esto, siento que es como que nos muestra un nudo que está muy complejo y tiene varias partes, ¿no? Y que se las voy enumerando como para hablar de esa. O sea, por ejemplo, en estos intercambios de valor, quisiera que pudiéramos hablar un poco más de esto, porque hay valor simbólico,
hay valor de trabajo y hay tensiones, ¿no? O sea, como me llamaba mucho la atención, por ejemplo, este pensamiento del tequio como un trabajo que desde nuestra perspectiva o desde cierta perspectiva es un trabajo no remunerado, pero en realidad es un trabajo para lo común que tiene que ver con una responsabilidad con el común, ¿no? Y, o sea, entre eso y la compartencia, que igual me gustaría si pudiéramos escuchar un poco más sobre eso, pero como estos, es que justo ahí sí hay una tensión entre modelos, ¿no? Entre eso y, por ejemplo, los elementos de los momentos tensos que ustedes mencionan de cuando entra una cuestión de recursos económicos tal cual, ¿no? O sea, como si un apoyo muy grande pone en tensión al proyecto o hay una invitación a una colectiva y entonces por las maneras en que pensamos en términos de gestión en las instituciones podemos invitar a 2, pero y entonces les aventamos en realidad un problema como de ustedes se ponen de acuerdo y quedó. Entonces quisiera que habláramos un poco más de estas tensiones y luego lo amarramos con la romantización. Pues creo que en el caso específico de Bruma tenemos apenas, somos un proyecto bastante nuevo, digamos, recién nacido. En realidad tenemos 5 años que son lo suficiente como empezar apenas a amarrar maneras o formas de irnos poniendo de acuerdo, por así decir, que al final de cuentas creo que las apuestas a la colectivización no son solamente para generar productos, sino la manera en la que los integramos nosotros como colectiva, ¿no? O sea, y no desde un plano de generar una nueva institución familiar, sino la manera en la que podemos convivir y sobrellevar también los conflictos que hay dentro de una colectividad y que tiene que ver con los roles que cada figura forma parte y sobre todo con generar muchísima espacios comunes dentro de nosotros mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de lo que ya podemos empezar a sobrever es que para nosotros sí es muy importante, por ejemplo, generar, les nombramos tecnologías para que podamos hablar, sobre todo tiene que ver mucho con el habla y la escucha, y empezar a generar metodologías de habla y escucha, entre ellas tomar el chisme como una estrategia que nos permite a nosotros tener conversaciones no necesariamente formales, sino más bien más bien a través de actividades muy simples como caminar la ciudad, como caminar nuestro territorio, como poder decir, a ver qué nos está pasando también como contexto en un estado en donde al principio no podíamos caminar por el estado de violencia, pero que después tampoco pudimos caminarlo por la pandemia, pero que ahora queremos caminarlo y queremos saber qué nos está pasando y queremos saber cómo estamos, y si un día llega alguien y dice, sabes que yo hoy no puedo porque tengo demasiados cólicos, y decir, bueno, o sea, como todas estas cosas que se van integrando de nuestra individualidad, de qué manera son también un reflejo de lo que, o una metáfora también de lo que nosotros queremos como trabajar con la gente, ¿no? O sea, no tanto en un sentido de justo de ser la línea delgada, de ser una secta, así la delgada línea, pero sí desde un sentido de vamos a hacer lo que podamos nosotros soportar también, ¿no? O sea, no podemos hacer más de lo que podemos hacer, y que eso ha sido un gran esfuerzo también dentro de las negociaciones con las instituciones, más allá de ponernos justo un número como de decir, no, un porcentaje del FONCA que te toque a ti, sino más bien decir, no, o sea, este espacio es de nosotros, y si tú tienes un FONCA por eso, está bien, porque eso es algo que estamos generando un espacio para generarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, si tú no puedes, después de todo este trabajo, quedarte con un FONCA, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, es más bien tú tienes que vivir, tienes que comer, o sea, porque de cierta manera, pues sí somos artistas todas y todos, ¿no? O sea, no es que estemos como con un poco con pincitas de nombrarnos así, pues, ¿no? Pero sí decir, bueno, si este espacio nos va a dar para eso, pues adelante, ¿no? O sea, y como crecer todos un poco en ese sentido, sobre todo hablando de una comunidad
artística en Jalapa que está bastante lastimada, que las redes se han vuelto muy precarizadas por el Estado, ¿no? En donde conseguir, porque es lo que decían también ayer en la charla, ¿no? O sea, conseguir una beca, o sea, ¿por qué tenemos que estarnos peleando o compitiendo unos con otros con una beca? Entonces decir, bueno, si nosotros tuvimos este estímulo, nuestros proyectos casi siempre involucran a más de 30 personas, ¿no? Más allá de nosotros que somos la coordinación, sino decir cómo dialogamos, cómo lo abrimos y cómo lo problematizamos, ¿no? Porque no solamente es decir, ay, sí, todo es compartido y todo está bien suave, sino más bien cómo problematizamos el hecho de que sí nos están dando la beca a nosotros, ¿no? Entonces se vuelve muy complejo, pero también que tiene que ver mucho con las prácticas de lo privado que se va a lo público, ¿no? O sea, creo que en una de las también articulaciones de decir, bueno, ¿en qué se basa nuestro sentido de comunalidad? Sí pensamos que es, uno, el chisme, dos, los espacios de goce y tres, el andar, ¿no? Entonces son como tres cosas que son ejes para que nuestra comunidad hasta ahorita sea sana, ¿no? Si nosotros en Lugar Común somos ahora mismo 4 integrantes del grupo fijo, hemos llegado a ser hasta 15. Cuando ganamos una beca muy grande de Arts Collaboratory, muchos salieron corriendo porque no querían como tener que repetir la administración del dinero como la repiten en sus entornos familiares o en la gestión de los servicios de la colonia. Y ha estado cambiando todo el tiempo. Hemos tenido una sede en 2016-2018 con Arts Collaboratory, tuvimos una sede que luego sale por ahí en el artículo de la escuela, y ahora acabamos de construir un jardín nuevo con el apoyo del PAC. Y entonces este proyecto hemos sido minoría de artistas siempre. O sea, creo que lo más que hemos llegado a hacer han sido 3 artistas, 4 artistas cuando éramos 15. Entonces eso ha como regulado de alguna manera como las tensiones que existen en el proyecto. Ay, se me pone... sí, entonces, pero luego también creamos como estas comunidades temporales, ¿no? Como que cuando construimos el jardín en diciembre con el PAC, pues por ejemplo Bernardo estuvo ahí, estuvimos una semana trabajando durísimo todos los días para construir el jardín, y eso también suscita de alguna manera como estos eventos, influye de alguna manera en ese como en el grupo que tenemos ahora, y las formas de platicábamos con Farid también en el viaje a Oaxaca, que de pronto esa tendencia como a la privatización o a la cooptación o a la acumulación de capital, que sí están como muy institucionalizadas en las formas de proceder del arte y la participación, de pronto en colectivos que son como más heterogéneos se diluyen bastante. Entonces, por ejemplo, le preguntaba a Farid como de pronto por qué él es como el personaje más icónico de Ruan Grupa, y me decía que es porque es quien contesta los emails. Entonces, también, por ejemplo, Lugar Común es lo menos parecido a la forma ortodoxa de lo común, porque en realidad no estamos persiguiendo un solo objetivo entre todos, sino más bien tenemos un mapa compartido de producción de deseo. Entonces, por ejemplo, yo soy de los que tienen interés en poder compartir con otros grupos qué pasa en Lugar Común en la escena del arte. Yo soy el que tiene interés en compartirlo en otros contextos, entonces me interesa como dar talleres, como el programa que hago en el Tamayo. Está Lorenzo por ahí, que es mi colega en el museo, pero pues el programa educativo y público del Tamayo tiene dentro de sí toda una forma de experimentar en el día a día formas colectivas diferentes de la hegemonía que plantea una noción institucional como la del Tamayo. Pero son como pretensiones que yo tengo y que de pronto se vuelven comunes y alternan como en diferentes ecosistemas. Entonces creo que también eso me dio mucha tranquilidad cuando escuché eso de Farid, o sea, saber que el Ruan Grupa tiene un ecosistema como bastante saludable, porque cada quien tiene pretensiones diferentes y pueden coexistir incluso así. Gracias. Solo para retomar esta cuestión de esta metodología de trabajo en bruma el chisme,
un chismoso en segundo grado, me chismearon que Neil Richard le llama al chisme el análisis de la coyuntura. Entonces me parece muy importante como una herramienta analítica y creo que sí, justo me sirve para pasar a esta última pregunta como digamos de mi lado, que justo tiene que ver con estas tensiones entre de lo que decían de lo privado, lo individualista, por un lado, ¿no? O sea, y por otro lado también como somos agentes individuales y justo a mí me venía a la mente como justo a la generación de los grupos, ¿no? En los 70, 80, que hay como este marcador en las narrativas históricas de que esta exposición de los grupos, los individuos, hizo un cambio, ¿no? Como en esa dinámica de trabajo. Entonces es interesante eso para mí, como justo para introducirles esta pregunta. Yo sí, como es interesante. Bueno, me interesa mucho para introducirles esta pregunta que tiene que ver justo con estos modos de romantización, ¿no? O sea, y justo me han parecido muy interesantes tener todas estas conversaciones donde se nombra también lo tenso, lo complicado, lo cansado, ¿no? Y justo el cambio de contexto, ¿no? O sea, que implica, por ejemplo, usar cierto término que en un territorio tiene sentido, porque tiene que ver con la historia de la articulación de la comunidad y de lo común, y llevar un término a un contexto urbano, pues en realidad se vuelve muy extractivista, ¿no? Y que es una manera de aprovecharse de eso y que para compartirlo y vernos lo hacemos con mucha frecuencia, ¿no? en el sistema artístico. Entonces quisiera que habláramos un poco, preguntarles un poco acerca de eso, de la romantización y el extractivismo, y luego abrirlo, porque tengo yo como al menos 8 nombres de personas que quisiera decirles como tú, que hemos platicado esto, entonces socialicémoslo. Es muy interesante porque justo hablaba con Rodrigo y Rodolfo, otro compañero con el que estamos haciendo ahorita otro proyecto, de decir hasta dónde vamos a poner nuestros límites de contradicción, ¿no? ¿Qué tan contradictorios queremos ser con respecto a algo, ¿no? No podemos evadir o fingir que no existe una condición específica de ser, a lo mejor, cuál es nuestro contexto, cuál es nuestro, nuestro origen o nuestro ombligo, ¿no? O sea, somos seres de ciudad, estamos generando sí un proyecto de arte, hasta ahorita nos queremos seguir nombrando artistas, pero hasta dónde nosotros vamos a poner nuestros límites de contradicción, ¿no? O sea, hasta dónde vamos a estirar esa línea que también se vuelve muy interesante. Entonces, en ese sentido, Alejandra, que es la otra parte o sea, que también es parte del colectivo, ella como que siempre nos está diciendo que ama a Silvia Rivera Cusicanqui, entonces como esta cuestión de lo gris, de lo cheje, de lo que está mezclado, de lo que no se nombra, que es como tomar también, no podemos esencializarnos tampoco, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues si yo ya soy ser de ciudad, pues yo ya no me puedo meter con ese contexto. Y claro, es una línea delgada del extractivismo y también es situarnos, que es a lo que vuelvo con el ombligo, ¿no? Y decir, nuestro locus de enunciación está en ser estas 4 personas, estos 2 oaxaqueños, esta mujer porteña, yo como norteña, ¿qué cosas me están atravesando para decir hasta dónde el extractivismo es algo que a mí me corresponde, hasta dónde sí hay cosas que tengo yo que ser crítica o tener, y desde mi individualidad, desde los compañeros que son varones también, o sea, cuál es la crítica también hacia ellos y la manera en la que operan o esperan ciertas cosas de nosotros como mujeres porque somos las gestoras, ¿no? O sea, es como una gran diversidad de contradicciones que nos están interpelando todo el tiempo y decir, bueno, las vamos a abrazar y esos van a ser nuestros límites de contradicción, ¿no? Porque existen y están y vamos a abrazarlo, ¿no? Y aunque a veces se vuelve muy doloroso y que últimamente estamos pensando en sumar al equipo un terapeuta, porque dijimos, no es posible que no tengamos, ¿quién cuida? ¿No? O sea, cuando tú estás gestionando, cuando estás gestando, pues también estamos cuidando todo el tiempo, nos estamos cuidando entre nosotras y a veces no tenemos las herramientas para hacerlo y estos espejos de contradicción llegan a ser muy fuertes y que, digamos, en un sentido, a los primeros que perturban son a nosotros, ¿no? Más allá de
el espectro que damos hacia el exterior, nosotros estamos con colitis, con gastritis, o sea, que son cosas como muy del cuerpo, que también empezamos a decir cómo nos cuidamos, ¿no? En ese sentido entró Ramel a la colectiva, que es un administrador, que es un experto en dineros, y decimos, ¿sabes qué? Yo sé hacer un presupuesto, Rodrigo también, Ale también, pero necesitamos a alguien que lo haga con amor, y no que nos cueste el sistema gástrico, ¿no? O sea, porque son ese tipo de micronegociaciones al interior que es como primero nosotros y luego después vemos cómo nos percibe la gente y luego nos peleamos y nos están diciendo que somos unos mamones o no. O sea, es que es como, no sé, o sea, como que la conversación para nosotros todavía está muy en cómo este grupo nuclear, que es el que nos va a permitir convivir con mucho más gente, tiene que estar sano, ¿no? Y que va a haber muchísima contradicción porque justamente tenemos deseos opuestos. O sea, hay como cosas que cada quien anda en su rollo, ahorita Alejandra anda quién sabe dónde. Entonces es como, bueno, que este núcleo o esta bruma que de pronto se puede disipar también pueda juntarse y ser más espesa y a veces más amplia y a veces pues no hay, y a veces sí hay, ¿no? Y respecto a lo de la romantización, que creo que tiene que ver pues, con todo esto que digo, o sea, sí está padre generar como todas estas cuestiones de trabajo, porque al final es trabajo. Creo que inevitablemente vamos a romantizar cosas porque somos parte de un sistema que romantiza, ¿no? O sea, y más si venimos desde una estructura súper occidental, en donde las cosas funcionan, tenemos años estudiando desde el kinder cómo se hacen las cosas, entonces como que también fingir que no vamos a estar dentro de ese lugar, pues es más bien, no lo sé, o sea, pues no sé si lo vamos a lograr, a lo mejor hasta cierto grado, pero es como estar al pie del cañón y pues recibir cuando te toca y dar cuando te toca, ¿no? Un poco, es eso. Sí, a mí me interesan luego mucho las tensiones que hay y que Jaime Luna como las plantea muy claro, como entre las formas de compartir y las formas de competir, por ejemplo, o las formas de intercambio y las formas de reciprocidad, que son sistemas totalmente distintos, y cómo eso se puede ir como entremezclando y generando como incluso ser un aglutinante social, o esas como contradicciones ser el aglutinante social principal. Y creo que eso en Oaxaca tiene una tendencia y una actualización muy reciente por la muerte de Toledo y por ciertas políticas públicas que planteó el gobierno que ahora acaba de salir, por la gentrificación creciente en Oaxaca, y creo que podríamos hablar más bien por eso hablaba en pasado, cuando empecé la plática, como acerca de una comunidad que existía, de una red pedagógica que existía, porque ahora pues está en una crisis, ¿no? Como que las instituciones están cerradas, los museos están cerrados, hay litigios laborales en muchas instituciones, pues están abriendo mezcalerías, terrazas, hoteles boutique por todos lados. Entonces sí hay como, se ha vuelto como los valores se han vuelto como formas de carne para los ejercicios de gentrificación. Entonces podríamos hablar de una era post-Toledo o post-Guelaguetza que está sucediendo ahora en la ciudad de Oaxaca, pero de la cual pues, estamos aprendiendo mucho también de cómo posicionarnos desde un proyecto como Lugar Común, que pues está a las afueras de la ciudad, como en el linde de Etla, que es otro distrito, y la ciudad de Oaxaca, y cómo tenemos como una negociación, un reflejo con lo que pasa en la ciudad, o incluso con proyectos que nos visitan, ¿no? Como que ahora que fuimos con Farid, con Igor y con Cristian, estaba tratando de tener como un protocolo de bienvenida como muy generoso y muy cuidado, porque creo que es importante, como que ahora vimos una película que nos pusieron en el cine todo enguelatado, la gente de las nubes, donde un poco explican los elementos de estas formas de festividad o de autoorganización de las comunidades originarias de la Sierra Juárez. Y hay un principio que yo no lo tenía tan presente, que le llaman la gozona, que es como cuando una banda musical adquiere una responsabilidad de visitar a la comunidad vecina en su festividad.
pero entonces la gozona es como la bienvenida que le da una autoridad, unos representantes y la banda musical a otra comunidad en el límite territorial de esas dos comunidades, ¿no? Entonces es como una negociación que tienen y pues que como un acto simbólico como de lo social, que a mí me parecía muy interesante y sí, como que siento que luego fue muy repetitivo como buscar las introducciones, las explicaciones de qué es Ayarkut, qué está haciendo en un lugar como Oaxaca, qué está haciendo en un lugar como México, pero creo que fue muy importante para mantener como un ambiente de cordialidad y de construcción de pues, de los grupos que hay en las colectividades artísticas. Creo que sobre este comentario de quién cuida a quien está cuidando procesos, como un guiño a Yargut, hay otro tema para discutir ahí. Puede haber una mesa de colitis, una mesa de bruxismo, entonces procesos más holísticos, en fin. Ahora, tenemos algunos minutos todavía. Yo como que estoy haciendo un escaneo. Yo hice una lista como de 10 nombres de personas con las que sé que hemos tenido muchas conversaciones, muchos momentos muy tensos, llamadas nocturnas de preocupación sobre cómo resolvemos este problema. Entonces, pero prefiero dejarlo con libertad para interpelarles y decir como si hay preguntas, comentarios, como tenemos algunos minutos para establecer este intercambio, que sabemos que todavía tenemos una tarde entera para seguir conversando a distintos ritmos. Gracias, Diego, te estaba esperando. No, pues muy lindo escucharles, la verdad. Se renueva un poco ahí las ganas de seguir insistiendo de que hay otra manera de hacer prácticas estéticas en este sistema del arte. Y justo quería preguntarles un poco sobre ese ámbito económico, que creo que en el contexto en el que estamos, de una crisis económica en el ámbito cultural, de una precarización sistemática en la que cada vez somos más proyectos y menos apoyos o menos posibilidades, hay una competencia tremenda, sin mencionar la clara estrategia y política cultural de nuestro gobierno de llevarnos a una neoliberalización a través de las industrias creativas. Entonces ahora todas tenemos que ser rentables, todas tenemos que ser autosustentables, todas tenemos que generar dinero, todas tenemos que ir. Entonces un poco durante un tiempo he estado también como analizando todas estas situaciones, lo he conversado con Cristian, lo he conversado con Natalia, lo he conversado con muchas personas a través de Terremoto, cuando editaba Terremoto y post-Terremoto. O sea, hay una cuestión de cómo fracturar esa polarización en la que estamos entre lo público y lo privado en cuanto a esos sustentos económicos que nos permiten seguir cuidando de estas prácticas que tratan de escapar de la lógica neoliberal. Y un poco ahí está la figura del procomún o de la infraestructura de la que nos logramos hacer para continuar más allá de las tendencias de esas dos esferas, público-privado. Entonces, así como el jardín es un procomún que se genera a partir del apoyo del PAC, porque justo el jardín va a generar más allá de lo que la convocatoria del PAC pedía, tiene una existencia más allá de lo que el cronograma que entregaron al PAC requería. Como quería preguntarles un poco sobre qué infraestructura se han logrado hacer para mantener esas posibilidades colectivas de los respectivos proyectos. Llámese, se pudieron comprar una computadora, se pudieron lo que sea, esa infraestructura que permite que accionen y que permitan también compartirlo más allá de esa lógica que el sistema del arte requiere de él, producir objeto, producir experiencia, producir para ese sistema de consumo en el que estamos insertos. Entonces podemos empezar por ahí. ¡Boom! Uy, pues es una gran pregunta y yo creo que como Bruma tampoco tenemos una gran respuesta. Si alguien de aquí la tiene, pues que la comparta. Pero creo que un poco lo que podemos decir, sobre todo de esto último que dices, Diego, es, pues va a sonar muy romántico, pero soy muy cursi, es como no perder la esperanza. Creo que este no es un comercial para el neoliberalismo, pero creo que no podemos escapar de él. Creo que es mucha energía la que gastamos diciendo, no, es que esto es neoliberal, y es blanco, y es, o sea, pues sí lo es, y como decir, bueno, mientras haya digamos que
una voluntad también de no necesariamente generar un capital individual para cada una de las integrantes, sino más bien cómo generamos y convivimos con los diversos capitales que tenemos como colectiva. O sea, porque, ¿qué es lo que decía de los roles, no? O sea, obviamente hay presencias dentro de nuestra colectiva que tienen más capital social que otros, ¿no? Y hay otras que a lo mejor no tienen el capital social, pero tienen la experiencia ¿no? de contestar el correo, de hacer la convocatoria, de insistir. Creo que también como generación, bueno, no sé, al menos la generación de los que nacimos entre los 80s, pues ya no hay ninguna seguridad, ¿no? No solo para los artistas, sino en general creo que hay una crisis en donde todo está cambiando y se está modificando y hay una forma distinta de hacer las cosas o de sobrevivir a este mundo, y que precisamente pues tiene que ver con buscar alternativas y formas de seguir sobreviviendo, porque eso es lo que estamos haciendo, no estamos manteniéndonos en un estado de, digamos, ya de estar estables, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo hay una insistencia de seguir sobreviviendo como colectiva, y que se trata pues a veces de tener que negociar con gente que es insufrible, ¿no? O sea, y decir, bueno, pues ni modo, o sea, ahora nos toca como generar una conexión con, no quiero quemar a nadie, pero pues, dilo. pues con empresarios, o sea, no sé, con el presidente, y tienes que ir ahí y estar negociando y decir, mira, porque también esos espacios son nuestros, o sea, porque también las instituciones son nuestras, y no es posible que esté tan precarizado la cuestión artística, porque eso es lo que genera un sistema patriarcal y neoliberal, que genera precarización, y empezamos a generar en estados de violencia absoluta, ¿no? Y esa violencia absoluta nos genera divisiones y nos genera, porque eso es lo que quiere el patriarcado, separarnos, pero es la apuesta justamente a estar en unión, ¿no? O sea, como que por eso digo que suena muy cursi, pero que sí es como mantenernos como pues unidos, como para decir, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, hoy nos toca atender la llamada de medianoche y decir, pues mira, de así, y vamos a ver cómo lo sacamos, pero lo sacamos, o sea, porque estamos juntos en esto, aunque cada quien tenga beneficios individuales, ¿no? Entonces, a veces pues por ejemplo, ahorita a nivel material, nos ha tocado desde, pues sí, recibir a lo mejor un estímulo, y pues ya tenemos nuestro proyector. Pero ese proyector, por ejemplo, fue decir, de estar así en un círculo y decir, oye, si les escribimos a las empresas de proyectores que nos donen uno, ¿no? Bueno, va. Y ya empezábamos a escribir, y uno de ellos nos contestó, ¿no? Y nos dijo, no, pues sí, ahí les va el proyector. Llegó el proyector y ya tenemos un proyector. Y es eso más miles de cosas, ¿no? Eso es como estar malabareando como muchísimo, qué se puede hacer, de qué manera podemos como sí bajar recursos, pero también de qué manera puede regresar también eso a la misma comunidad y hacerlo un poco más, pues que vaya y venga dentro de una comunidad, ¿no? No podría decirlo circular, porque llega un momento en donde el capital se acaba, o sea, lo circular para nosotros es muy, muy complejo, pero sí son como logros que no necesariamente tienen que ver con que sean progresivos, sino que es como un avanzar y un retroceso, ¿no? Sí, en nuestro caso creo que algo clave es lo territorial. O sea, creo que pues como lugar común para la mayoría de los miembros es un proyecto que estamos haciendo con una noción de infraestructura hacia el futuro para nuestras familias, para amigos, para crear como lugares donde nos podemos congregar. También porque hemos estado reclamando una serie de terrenos, que es donde está ahora nuestro nuevo jardín, que están debajo de una torre de alta tensión. Entonces, básicamente, esos terrenos no se pueden ocupar para habitar, pero sí se pueden convertir en espacios públicos. Entonces, como que esas nociones de lo público siempre están depositadas en el Estado, como que si tú no haces nada por ese reclamo, pues van y te ponen un modelo de gimnasio al aire libre, ¿no?
o un parque público estandarizado. Entonces nosotros hemos tratado de, ese segundo lote que rescatamos, y ahora como con algo que es interesante, que un día por casualidad estábamos en una conferencia de Alberto López Cuenca, Carla y yo, y como que Alberto López Cuenca hacía una crítica a la noción de la infraestructura como los bienes materiales, y proponía también la infraestructura de lo subjetivo, ¿no? O sea, cómo eso impacta como en esa subjetividad. Y creo que eso ha sido como parte muy importante del lugar común, porque, por ejemplo, ahora el lote que reclamamos y que es el jardín está al lado de la casa de uno de los vecinos, que es parte del lugar común de Roberto. Y entonces él como que abrió una parte de su casa y como que interconectó con el jardín. Entonces se volvió como un espacio híbrido que no podría decir si es privado o público, porque es una cosa muy extraña, ¿no? Pero es porque él tiene una confianza creciente en un proyecto con el que está relacionado por muchos años. Y entonces esa noción se me hace muy interesante, de que a lo mejor hemos podido adquirir bienes materiales, pero también hay un impacto como en cuestiones que han modificado el comportamiento, que como también una forma de definir el capitalismo, el neoliberalismo, es como una serie de formas de comportamiento en lo social. Y creo que la idea de cómo estar refundando lugar común, porque ahorita es como su cuarta etapa del proyecto, es lo que le da como esa riqueza, porque en cuanto a la subjetividad se empieza como a institucionalizar, también le genera como una plusvalía a las formas de comportamiento capitalista, ¿no? Entonces creo que esa forma de ir como refrescando los datos del lugar común ha sido muy interesante. Y en algún momento platicaba con un amigo que es entrenador de básquetbol, por ejemplo, y él me decía que cuando entrenaba niños de la Mixteca y iban a eventos nacionales, competían con niños de Monterrey, como que platicaba con niños pues durante los eventos en una olimpiada juvenil, y se daba cuenta que un niño, por ejemplo, de Oaxaca hacía menos intentos de tiro que un niño de Monterrey, y que el niño de Oaxaca cuando tiraba pensaba que le iba a fallar, y el niño de Monterrey nunca tenía ese pensamiento, ¿no? Entonces hay claramente un margen de desigualdad. Creo que el dato más importante como social que hemos generado es una confianza como una infraestructura del grupo. Tengo la posición de terror de decir que tenemos 8 minutos para una pregunta y las respuestas incluidas. Entonces, si ¿quién quisiera tomarla y hacer una pregunta más directa para que pueda ver las respuestas? Muchas gracias por su charla. Una pregunta sobre, ustedes están hablando mucho sobre los terrenos y lo territorial, pero si ustedes ven alguna perspectiva sobre las comunidades y como más digitales, digamos, ¿no? Que no incluye el terreno, porque cuando hablamos del Estado, la nación siempre implica el terreno, ¿no? Nacionalidad es mi terreno, donde nací. Entonces, hablando de eso, fuera de lo nacional, fuera de lo territorial, si podemos pensar en una comunidad y cómo podemos estructurarlo. Sí, creo que, a mí me tocó estar en la residencia de educación en la documenta última, y creo que más bien esa documenta ha arrojado como muchos datos, incluso publicaciones post-documenta, reflexiones post-documenta, de cómo se puede crear una comunidad global que no radique necesariamente como en los bienes territoriales, sino como, por ejemplo, predicamos con Farid de la importancia de la traducción, ¿no? Como el ejercicio de traducir a 8 idiomas diferentes las publicaciones o los recursos informativos de esa exposición era una forma de producir como relaciones. También era muy interesante saber que, por ejemplo, nosotros en el sur de México tenemos como esta cercanía con las formas de vida comunitaria del sur de México, pero era interesante ver cómo pues, Indonesia tiene también un sistema similar, en África hay sistemas similares, incluso en latitudes que no son como del sur global hay formas de autoorganización por diferentes motivos. Entonces creo que crear como esos vínculos, y Lumbung Space, que Bernardo está aquí, creo que Lumbung Space, por ejemplo, está tratando de crear una comunidad virtual como para compartir bienes y crear formas de interacción. Pero creo que ahí Ruan Grupa y Farid son los que tienen más experiencia sobre eso. Muchas gracias por estas intervenciones. Creo que lo que siempre nos pasa con estos formatos es que
abrimos, ¿no? Y apenas terminamos de abrir, y lo que implican estos procesos es que hablar y pensar tiene tiempo y es cansado y nos tenemos que aburrir y nos tiene que dar hambre, porque de esos momentos el pensamiento funciona y nos atraviesa de muchas maneras. Entonces queremos invitarles a que se queden a la siguiente espacio de conversación, que tiene que ver esta vez con proyectos que de esta manera han estado construyendo como otros modelos y que han tenido desde cierta perspectiva una idea de un éxito. Sin embargo, cuando platicamos con ellos, en realidad siguen teniendo este horizonte infinito en el que los proyectos pues nunca están terminados y hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando para sostenerse, incluso aunque para la mirada de otras personas se trate de instituciones consolidadas, ¿no? Y en realidad esto es un ejercicio que continúa en el día a día. En eso vamos a seguir para conectar con esto. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y en realidad seguimos, ¿no? Como que pausamos en un momento y véanse y tendremos un espacio para platicar más adelante. Gracias. Gracias.